me imagino que leo las preguntas, ¿cierto? Sí. A ver, dice, el que los niños se permitan jugar al terremoto puede dar a venta de la resignificación del trauma mediante el juego. Los padres, ¿cómo toman esta forma de tomar el desastre de los niños? ¿A quién se destina el juego tan en serio de los niños que juegan al terremoto? Tal vez a los adultos, a los profesionales, a nosotros, a una, entre comillas, comunidad, como un apelo. Bueno, espero satisfacer estas inquietudes tan importantes, porque sí, creo que el tema del abordaje de los niños con respecto a jugar al terremoto merece una profundización y una extensión importante. Y frente a ello, lo que podría decirles es importante pensar cuándo se puede trabajar el trauma. Como les dije en un principio de la presentación, parecería ser que cuando empezamos el proceso de trabajo el trauma no era tan importante, ¿sí? Sino que más bien era ponerse las manos a la obra y empezar a reconstruir la vida, empezar a reconstruir la cotidianidad. Sin embargo, creo que es en un punto que el trauma empieza a dar como los primeros indicios de tal vez hay que abordarlo. Y frente a esta pregunta yo diría, no sé si los padres sabían que los niños jugaban al terremoto, pero creo que había también un deseo de mostrar este juego hacia los profesionales. Bueno, no sé si llamarlo a los profesionales estrictamente, pero aquellos que estábamos atentos a escuchar el juego de los niños, que estábamos atentos a preguntarles sobre qué estaban dibujando, porque también hacíamos este tipo de actividades. Y me parece que por ahí existe esta necesidad un poco también de mostrar. Sin embargo, también los niños comentaban que este era un juego habitual, o sea que no era un juego que estaba dándose solamente en el momento por el encuentro con nosotros, sino que había ahí este espacio. Donald Winnicott hacía mucho énfasis sobre la relación entre el juego y la cuestión de la realidad, en tanto el juego ayuda a elaborar las cosas que no podemos sobrellevar o entender de la realidad. Y me parece que es importante tomar en cuenta esta reflexión, en tanto sí es muy probable que en este sentido el juego sirva para elaborar el trauma. Sin embargo, diría, sirve para elaborar el trauma también presentar el juego frente a un otro, ¿sí? Porque creo que también se hacía evidente el hecho de que esta presencia nuestra, que éramos evidentemente ajenos al contexto, era importante para ellos por ser mirados. Una anécdota muy interesante de Bahía de Caracas es que a los niños se les preguntó, ¿qué preferían ellos? ¿Bahía de Caracas antes del terremoto o Bahía de Caracas después del terremoto? Ellos preferían Bahía de Caracas después del terremoto. ¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? Porque ahí sí nos paran bola, porque ahí sí juegan con nosotros, porque ahí sí nos hacen caso. Antes nadie nos hacía caso, ¿sí? Entonces creo que esa reflexión es importante de tomarla en cuenta, ¿sí? Espero que eso haya sido bueno. Bueno, a veces por el apuro, cuando uno tiene muchas cosas que decir y poco tiempo, no hace apreciaciones básicas. ¿Qué es la ULIAM? La ULIAM es la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La articulación entre la PUCE Quito y la ULIAM en Manabí. La ULIAM tiene una tradición, digamos, de intervención también en relación al psicoanálisis y en esta articulación a los centros pro niño, que es un proyecto que está previo al terremoto. Creo que es importante hacer esa puntualización, y las siguientes preguntas se articulan un poco a lo que iba respondiéndole Emilio también. ¿Cuál fue el significado de los niños y niñas al verse como el centro de solidaridad y apoyo en todo el país? ¿Hubo tal percepción? ¿Se trató víctimas de violencia sexual en esa emergencia? Y finalmente, ¿cómo se da la articulación en el trabajo institucional con el psicoanálisis? ¿Es posible anudarlo con otros paradigmas teóricos? Entonces, voy en orden. La significación que cada uno le da justamente a estos momentos de solidaridad es muy particular. Y yo creo que para los niños estuvo claro, justamente, niños y adultos, ya voy a decir por qué, justamente la movilización que hubo desde las otras ciudades y esa sensación de pertenencia, digamos, a su territorio, con frases como Manabí se levanta, Manabí, o sea, hay una serie de sensaciones que uno tiene así como muy fuertes, inclusive cuando está en estos espacios, que se volvieron identitarias, tanto para niños y adultos, después de la
después del terremoto y de percibir esta solidaridad. Una querida colega de nosotros decía, claro, la solidaridad en un primer momento fue tan grande y uno se sentía tan importante que hasta los tabacos le llegaba a uno, decía ella. Hasta los tabacos llegaban, pero por pacas, así impresionante toda la solidaridad. El problema es que estos proyectos que nosotros tratamos de sostener justamente responden al más allá de esa solidaridad primera de la emergencia, sino al sostenimiento de un trabajo paulatino y consecutivo con estas poblaciones que de entrada ya tenían estas problemáticas. Las personas que hemos trabajado previamente en Manabí y en estas poblaciones sabemos que, por ejemplo, había este tema de delitos sexuales con menores en las gasolineras. Se tenía niñas aisladas en las gasolineras para que los camioneros, buceros, cuando se parqueen, tengan un encuentro sexual rápido con las niñas. Entonces, problemáticas como esta, que ya existían, se visibilizaron gracias a estas intervenciones. Y por supuesto que ahí viene y se van conectando las tres preguntas de esta articulación que puede hacer el psicoanálisis con la institución, que no es solo la ULIAM, sino con otro tipo de instituciones, con lo que implica la Fiscalía, con lo que implican las instituciones educativas, etcétera, etcétera. Porque cuando uno reporta este tipo de casos y trabaja en red, por supuesto los resultados son otros. Las redes en Manabí todavía no funcionan así óptimamente, pero existen. Hay la noción de red y muchas de estas redes se han activado gracias al terremoto, como decía el Emilio, cosa que antes no pasaba, al menos en relación a la emergencia se han activado. Y ahí viene esa discusión de, ¿será que el psicoanalista se aísla en la consulta o será que puede decir algo en el campo? ¿Será que cuando un niño le demanda jugar al terremoto y le abraza, él le dice, no, yo soy lacaniano, a mí no me abraces, no tengas ningún tipo de afecto inmediato? Por supuesto que no. Ahí viene el cuestionamiento de cómo el psicoanálisis se flexibiliza, de cómo el encuadre aplica de distintas maneras en las distintas poblaciones, cosa que ya decía Freud, no es algo que me invento yo, él decía después de la posguerra, ¿no es cierto? Decía, habrá que pensar en otros métodos, habrá que pensar en otras formas de aplicar el método para poder acceder a estas poblaciones. Entonces, en ese sentido, por supuesto que el psicoanálisis se articula a las distintas instituciones, volviéndose un garante también de esta ley que no es solo la institucional, sino esta ley que nos organiza a todos. Esa idea de un lugar vacío, de un lugar que no se vuelve el daditativo, el altruista, sino un lugar vacío a perder, del depositar la responsabilidad en las comunidades, del devolverle ese reconocimiento a las comunidades y a sus propias articulaciones. Se me ocurre un ejemplo, ciertos asentamientos que había de la gente después del terremoto era donde había agua, y venía el gobierno y les decía, no, acá tiene que asentarse. Se decían, no, acá hay agua, nosotros ya nos hemos organizado acá en un comedor comunitario, no sé qué, no sé cuánto. Y reconocer eso también es labor del psicoanalista. La labor del psicoanalista es articular con el discurso social, articular con esa diferenciación, ¿cierto?, entre el hecho clínico que estamos observando ahí versus el hecho social. Esa diferencia no quiere decir que se oponen y que no pueden dialogar, sino que justamente hay una diferenciación entre ese sujeto del inconsciente y ese sujeto de derechos. Es otro discurso, ¿no es cierto?, entre la idea del sujeto y del individuo. Son discusiones teóricas válidas que no nos, a mi lectura, no nos alejan del discurso social, al contrario, nos articulan con el discurso social, nos articulan con la mirada del antropólogo, ¿no es cierto?, porque nos permite reconocer esa subjetividad dentro de lo colectivo y al lenguaje como el elemento que hace lazo social. No hay otra forma de entender y justamente de esta flexibilidad, no en el rigor teórico, no en el rigor metodológico, sino justamente que estamos atravesados también como clínicos, como analistas, como psicólogos, como la posición que nos querramos situar por la transferencia y por una relación con estas poblaciones. Entonces, es desde uno, sabiendo que es un lugar que eventualmente desecharán y que algo ha funcionado bien cuando ya no nos necesiten, se puede hacer este tipo de intervenciones sistemáticas, paulatinas, respetuosas. Eso. A ver, gracias por las preguntas. Hay dos sobre qué quiere decir liderazgo social. Liderazgo para la transformación social vendría a ser, se opone al liderazgo político clásico, digamos, del clientelismo electoral, por ejemplo. Se opone al liderazgo de carácter empresarial, ¿no?, muy ligado a una jerarquización, digamos, de roles, de toma de decisiones. Más bien se enfoca a un encuentro con los que forman un equipo y a su vez de este equipo con las personas con las que se trabaja. Entonces los registros son distintos en el sentido de que uno no es que está sirviendo, sino que trabaja con,
y en esa relación se construye una significación. Entonces, esta es más o menos la idea de este liderazgo social para la transformación. Y luego esta otra pregunta que dice cómo se desarrollan los proyectos luego del año de Luli. Bueno, Luli es el acrónimo Liderazgo Universitario Latinoamericano Ignaciano, así se lo conoce al programa acá en la PUCE. A ver, el programa tiene como el desarrollo de ciertas capacidades en 3 ejes, sociopolítico ambiental, un poco para tener plantados los pies en la realidad, el de este liderazgo ignaciano, que ya mencioné en la pregunta anterior, y luego el de sentido de identidad ignaciana, es decir, un poco como anclado a ciertos valores que comparten las universidades jesuitas. Y hay una transversalidad que hemos inaugurado este año, que es el liderazgo para la reconciliación y la justicia, es decir, que vendría a ser la transformación o la restitución de las relaciones sanas y justas entre las personas, consigo mismas, con la creación, etcétera. En el segundo año, es decir, cuando se trabaja, en este primer eje de sentido sociopolítico y ambiental, hay contacto con las comunidades. Entonces, al término de ese primer año, pues los estudiantes lo que hacen es un poco como sentirse impulsados y también invitados a trabajar en lo que es una pequeña iniciativa para el segundo año, que desarrolla precisamente esas capacidades del programa. Entonces, parten desde cero, desde el diseño mismo del proyecto, la consecución de fondos, el correr con todo lo que significa vincularse con la comunidad, etcétera, y realizar la ejecución del proyecto. Y luego rendir cuentas a la comunidad en primer lugar y luego a la comunidad universitaria, que es la que ampara esa relación, y esa es un poco la implementación del proyecto, de 8 a 12 o 13 meses o 14 a veces de tiempo que les demanda a los estudiantes pues soñar en una aventura que les marca positivamente, digamos, su itinerario en el programa. Eso, nada más y gracias. Bueno, aquí hay unas preguntas muy interesantes. Dicen, los semilleros de convivencia está pensado y dirigido para estudiantes y padres de familia. ¿Qué opciones hay para el cuidado a docentes, para la resolución de conflictos que surgen a lo largo de su función como docentes? Pues bien, como no sé, tal vez no logré llegar mucho en ese sentido, en este tema, pero recuerden que hablaba un poquito de lo que es formador de formadores. Para ello es pensado para los estudiantes, para los docentes, perdón. Es verdad que en sí la ejecución de los semilleros se lo realiza con docentes y padres de familia, pero existió un previo antes de ello, existió el previo con la formación de todos los docentes en general, para que puedan resolver, para que puedan mediar, para que tengan un conocimiento y una luz en lo que es la ejecución de semilleros de convivencia. También existe otra pregunta que dice: usted en su exposición de semilleros de convivencia manifestó que los semilleros se enfocan en una mediación para no seguir rutas y protocolos. En realidad, les decía, es simplemente para el hecho de mediar, de tratar de prevenir y concientizar antes de que este tipo de situaciones existan, no para dejar de lado o tal vez no realizar, no ejecutar lo que son rutas y protocolos en una institución, que es algo que que visiblemente no se lo puede hacer, porque nosotros estamos tal como cualquier otra institución. Tenemos que estar bajo las normas y acuerdos que existan en el Ministerio de Educación, entonces eso es algo imposible, no querer realizar rutas y protocolos. Más bien semilleros es para dar prevención a que este tipo de situaciones ocurran. También existe la misma pregunta, me dicen, ¿usted considera que en la violencia existe mediación? Más que mediación, existe la prevención. Entonces, para este tipo de situaciones es que se ha creado y se ha pensado que es de una manera prudente ejecutar este tipo de actividades en las instituciones, para como les decía, crear esa luz, crear esa conciencia de que los estudiantes mismos son los que pueden hacer que esto no suceda en ningún tipo de situaciones, sea violencia, sea acoso, sea lo que los estudiantes llaman bullying. Entonces, para que eso no suceda, concientizar verdaderamente de una manera
significativa, no solamente para esos 45 minutos, sino para de aquí en el año, de aquí en su vida. Entonces, con eso es con lo que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo interviene el DS en semilleros? ¿Cuál es su función en la resolución de conflictos? El DS, como les decía, interviene en la parte de coordinación. El DS se encarga de la coordinación total de lo que es semilleros de convivencia y campaña de expectativas, que es la actividad previa a realizar lo que es propiamente semilleros. Y de ahí en lo que es cuál es la función en la resolución de conflictos, pues nosotros estamos enmarcados, como les decía, en la ley y siempre nos vamos siguiendo las normativas del acuerdo 434, que es un acuerdo ministerial del Mineduc. El acuerdo 434-12 nos indica todas las pautas que nosotros debemos realizar cuando un caso de estos se encuentre en la institución educativa. Aparte de seguir la ruta y protocolo dirigida justamente a la violencia entre pares o violencia administrativa o de estudiantes o la que se pueda dar en el caso. ¿Por qué es importante trabajar con un enfoque de derechos? Pues bien, como les decía, hay estudiantes, nosotros como Fe y Alegría no llega solamente a lugares urbanos, sino también a lugares rurales, a donde ya un carro no puede ir. Entonces, trabajar con el enfoque de derechos es dar ese conocimiento, ese poco de conocimiento que nosotros podemos tener a los mismos estudiantes, a los mismos docentes, para que puedan tener una reacción hacia la sociedad en sí y hacia las vivencias que ellos puedan tener en su vida. Con un poquito más de conocimiento. Entonces, dar un poquito de lo que es derechos y deberes, dar enfoque de género, da a nosotros pie a que ellos conozcan un poquito más de lo que todas las personas como ciudadanos de este mismo país debemos conocer para poder protegernos, para poder hacer valer nuestros derechos y también realizar los deberes que nosotros tenemos. Bueno, tengo varias preguntas. Aquí se ha hablado mucho del terremoto, ¿no? Del 16 de abril, ¿no? De alguna forma el CMT también sufrió un terremoto institucional. Cuando una organización tiene 50 años y un modo de proceder, una práctica, y se encuentra con la situación en que se encontró el CMT, hay un terremoto, ¿sí? Hay un terremoto y de los escombros hay que construir. Y en ese proceso de construcción, después de ese terremoto que sucedió hace ahora un año con esta intervención en la compañía, destacar que la PUCE está siendo un aliado importante, porque hay que reconstruir toda una metodología de trabajo. Es lo que he intentado transmitir. Dicho esto, por lo que comentan, la primera pregunta, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que se comenta de que hay un discurso de control de sexualidad de hombres hacia mujeres. De hecho, según datos de UNIFEM, la Organización para las Mujeres de Naciones Unidas, un 70% de las mujeres en el Ecuador han sufrido algún episodio de acoso sexual, 70%. En población indígena y afroecuatoriana los niveles son más altos, pero los estudios realmente, el nivel de impacto por clase social no es tan distinto. El tema de la violencia intrafamiliar, el tema del abuso del hombre hacia la mujer en toda la región andina es una epidemia. No es de casualidad que encontremos campañas como Bájale al acoso en el transporte público en Quito. Y por lo tanto hay relaciones de dominio, hay relaciones de explotación. Dentro de cualquier situación de relación desigual, la víctima sí intenta de alguna forma, muchas veces de forma inconsciente, el poder articular mecanismos que le permitan mantener
una situación dentro de esa relación. A eso me refería de los embarazos como la fidelización. Obviamente no partimos de relaciones entre iguales, no partimos de relaciones justas, partimos de relación de abuso. 20 minutos no dan para poder explicar la profundidad de el nivel de abuso, violencia que sufren muchas mujeres. Tenemos abuelas que fueron violadas, las hijas fueron violadas, las nietas han sido violadas. Situaciones de incesto tenemos detectadas también. Los hogares muchas veces son espacios de horror, de terror. Y totalmente de acuerdo, ¿sí? Hay una relación no horizontal, hay relaciones de poder y el nivel de sufrimiento de muchas de estas mujeres es hondo, profundo, incluso heredado. Heredado porque esa baja autoestima se va transmitiendo. Por eso me parece que es muy importante un trabajo de empoderamiento, de trabajar la dignidad y de luchar contra esa cultura machista que es una cultura contra la vida, porque es una cultura contra la mujer. En ese espacio de reconstrucción de lo que debe de ser el modelo de intervención con familias en el CMT, algo dicho muy rápidamente y que también se me comenta, les diría que una clave de intervención debe de ser también el territorio. Por eso he hecho una referencia a la Roldós y Pisulí. El territorio puede ser incluyente o puede ser expulsor. Y eso, hay suficiente literatura, suficiente conocimiento para comprender que una población que es explotada, marginada y que vive en lugares donde no hay posibilidades de trabajo ni desarrollo, es una población a la que condenamos a la exclusión permanentemente. Esa clave de territorio, de alguna forma, gracias también al aporte que estamos teniendo desde la PUCE, la intentamos desarrollar. En este Quito extenso, el tema de movilidad es un reto. Y la anterior alcaldía planteó el metro. La actual alcaldía planteó el Quito Cables. Se trataba de conectar justamente la Roldós y Pisulí con la Ofelia. El problema es que en medio estuvo el Quito Tenis. Y el cuerpo de ingenieros ya ha anunciado públicamente que se retira del proyecto. Los problemas no son solamente problemas de atención a colectivos en exclusión. Tienen que ver con la organización de la ciudad, su trama urbana, las posibilidades de desarrollo económico y cómo estas zonas que están absolutamente dejadas, porque por si alguien no sabe, el Quito Cables no se va a construir, a pesar de lo que diga el alcalde que no se va a presentar a la reelección, ¿no? Siguen siendo espacios no conectados con la ciudad. Nosotros tenemos familias que tardan hora y media para llegar al centro, porque la Roldós y Pisulí sigue ladera arriba, no hay transporte público, algunas madres se tienen que levantar a las 4 de la madrugada para un poco arreglar y empujar a sus hijos y llegar a las 6 de la mañana, bañarse en el centro porque solamente tienen una pieza, un cuartito alquilado y no se pueden ni bañar. Ahí desayunan, los niños a las 7 empiezan clases y ellas van a luchar para conseguir el ingreso familiar. Entonces, compartir eso, el territorio en lo que es la integración de colectivos en situación de exclusión
es clave. Y eso está poco trabajado y creo que es una institución que compartimos con Ares y que la hemos de seguir desarrollando. Después hay dos preguntas más, pero que se interrelacionan y que tienen que ver con lo que Santiago Andrade hablaba del liderazgo social. Me preguntan a ver por qué las ONGs no participan en la construcción de política pública en Ecuador y si el CMT participa en algún espacio de mediación política para el cambio del Código Penal o si participa en espacios de estructuración y diálogo administración, sociedad civil. Yo creo que hay que partir de una realidad. La sociedad civil ecuatoriana organizada es débil y justamente no hay un fuerte liderazgo social. No hay un reconocimiento de la sociedad hacia lo que es el tercer sector, hacia lo que es la sociedad civil organizada y que está en el terreno. Creo que justamente esos espacios que estamos teniendo entre sociedad civil y academia nos pueden dar insumos que permitan intentar incidir en la esfera pública, en la esfera política. Aquí en Quito existe el COMPINA como espacio de diálogo, administración pública, sociedad civil, pero realmente su capacidad de incidencia en política pública es muy débil. Básicamente porque es un organismo financiado por el Distrito Metropolitano y como quien financia manda, acaba siendo una estructura que está más bien al servicio del interés político de turno. No hay, en el norte de Quito hay una red, Mayancuna, pero no sucede lo mismo, es la Administración Zonal de la Delicia quien nos acoge. Son organizaciones muy débiles, son organizaciones con muy bajo presupuesto, son organizaciones que deben de luchar día a día para cubrir sus necesidades y realmente el liderazgo social actualmente existente no permite trascender en una articulación no solamente que debería ser en Quito, que debería ser nacional para poder incidir en lo que es normativa. Básicamente son desde organismos de Naciones Unidas, donde se hace un trabajo más bien de sensibilización a la administración y de la propuesta de política pública, pero también la articulación entre sociedad civil y organizaciones de Naciones Unidas también es muy débil. Justamente por esta debilidad de la organización civil en el Ecuador. Y creo que con esto he respondido a todas las preguntas. Gracias. Muchas gracias por haber participado de esta mesa. Están invitados a continuar en estas jornadas, tanto el día de hoy como el día de mañana. Les invitamos a un coffee break y a tomar alguno de los libros.